Bueno, mis queridos panas, estamos aquí nuevamente para ver un video sobre la historia de Roma. 5 mejores cosas sobre la historia de Roma. Bueno, buenas tardes. Acá estamos de nuevo. Vamos a correr el banco con la historia de Roma. Esto es, por supuesto, un breve resumen para entender los principales aspectos de la civilización romana. La civilización romana. Me gusta siempre hacer las aclaraciones. El que crea que va a encontrar aquí una exposición de sistema, de sociedad, de estructura marxista, esclavista, donde se te considera todo como una leyenda que no existió, que no pasó. Es decir, esa pseudo historia refabricada desde el siglo XIX en adelante que falsifica la historia romana, no la van a encontrar. Busquen otro video, está lleno de esos macanas. Lo primero que hay que decir de Roma, y como siempre digo, para tratar de entender una civilización hay que meterse en la mentalidad de la civilización, salvo que queramos utilizar la historia instrumentalmente para adoctrinar con alguna ideología a nuestras generaciones actuales, ¿no? Lo primero que hay que hacer es meterse en la mentalidad romana. Y meterse en la mentalidad romana es meterse en la mentalidad antigua, de la ciudad antigua, título de un libro que recomiendo a todo el mundo que se quiera introducir en el estudio de la ciudad de la época clásica, griega y romana, leer el libro de Fussell de Coulanges, que es titulado así, La ciudad antigua, porque ahí explica los fundamentos. El hombre antiguo, a diferencia del hombre de hoy, que tiene un prejuicio por reacción contra todo lo que pueda llegar a ser religioso, el hombre antiguo era un hombre religioso, de manera muy distinta a la religiosidad del hombre moderno, una religiosidad que aparentemente pasaba por cuestiones de casi superstición, como va a ser en Roma, pero que sin embargo estaba hundido en lo profundo de las bases de lo que era la organización social, cultural, porque era un hombre, el antiguo, un hombre que se sabía criatura, y entonces a partir de eso organizaba todo, ¿bien? Desde la contingencia, que para decirlo pedante y filosóficamente, ¿no? Bueno, hay que entender que Roma, los romanos, el origen romano, si bien étnicamente, como se dice ahora, el pueblo que le da origen son los latinos, las tribus latinas, sabinas, que habitaban en esta zona central de Italia, que se llama el Lacio. Tiene una pequeña parte, pero muy importante, de tradición troyana. Esto lo cuenta la Eneida, poema antiguo, compuesto por Virgilio en la época de Augusto, es decir, cercano a la era cristiana, unos años antes, pero basado en las tradiciones romanas, es decir, no lo inventó Virgilio. Eso es una cosa que hoy se malentiende bastante. Virgilio no se sentó y dijo, voy a inventar la historia de Roma, voy a decir cualquiera. No, Virgilio expuso con su poesía limpia, porque es el poeta más exquisito en su estilo de los romanos, las tradiciones antiguas. Él no inventó nada, ¿está? Y como dice el historiador británico Hilaire Belloc, una tradición oral no se puede falsificar, como se falsifica un documento que hoy están teniendo en cuenta en la historia. Un documento se puede falsificar, una tradición histórica no se puede falsificar. Normalmente se basa en un hecho cierto. Puede haber sido deformado por el tiempo, sin duda. Los relatos que pertenecen a lo que sería la mitología romana se hunden en las profundidades de la historia, a la prehistoria, es decir, a la antediluviana, a la época antediluviana, con todas las historias como la recordaban los pueblos antiguos. Entonces, en este punto se insertan las tradiciones que dan origen a las cuestiones más cercanas en la historia, como la guerra de Troya. La guerra de Troya, que es de otro
pertenece a otro tema, Eneas, el encargado de sacar el fuego divino de la ciudad de Troya, se pone a surcar los mares del mar Mediterráneo y termina, después de escala en el norte de África, en la ciudad de Túnez y toda la historia con la reina Dido, termina llegando a la zona del Lacio, venciendo al caudillo Turno, su rival latino, y mezclándose con las tribus latinas. ¿Qué es lo importante de esto? Lo importante de esto es que el hijo de Eneas, ya desposado con una latina, se va a llamar, eso va a ser la siguiente descendencia. El hijo que él ya tenía, que era chiquito, que se llamaba Iulo, le decían Iulo, se llamaba Ascanio, va a ser el que va a fundar la ciudad de Alba Longa. Y en Alba Longa sucede el hecho histórico, pero relatado poéticamente, por lo cual hoy se cree que es todo cuento, de la historia de Rómulo y Remo. Rómulo es el fundador de Roma, no mezclar por favor. Y esta historia que se mezcla un poco con la poesía mitológica, hay que decirlo así, le atribuye a Rómulo y Remo, hijos mellizos de Rea Silvia, mujer que es puesta en cárcel por Amulio, rey que destrona a Númitor, rey legítimo, era su hermano. Pone a la hija de Númitor presa, llamada Rea Silvia, como dice poéticamente, concibe 2 hijos de Marte, y dicen los romanos que de Marte hay 2 cosas que parece que están como en el origen de Roma mismo. Uno es al venir de Marte la guerra, que lo va a perseguir a Roma. Roma no va a pasar un año sin estar en guerra, en algún estado de guerra con algún pueblo, con alguna nación o ciudad. Y la segunda es que a partir de Eneas dice que se cumplió la maldición de Príamo, porque maldijeron a los aqueos por haberlos engañado con la estratagema del caballo de Troya. Príamo, el rey de Troyano, dice que de la descendencia de Troya va a ser vengada Troya. Va a ser vengados por Troya los aqueos. Y de la descendencia de Eneas, curiosamente viene Roma. ¿Por qué? En la ciudad esta Alba Longa, fundada por el hijo de Eneas, nacen estos chicos, Rómulo y Remo, está toda la historia. Entonces quieren deshacer de ellos crecen, lo mismo, destronan a su rey, pero les es mandado fundar una ciudad. Y ahí cuando ellos van a fundar una ciudad nueva, y acá viene lo importante, se vincula con el culto de los antepasados. Eso es algo que viene desde época inmemorial, es decir, este culto doméstico que se celebraba cada familia en su casa en honor de los espíritus, de las almas de los antepasados, que mantenían el fuego vivo y la unión familiar, es tan antiguo que se remonta casi a la época de Noé. Entonces, particularmente conservado por los descendientes de Jafet, el hijo menor de Noé, del cual deriva la raza blanca y la cultura occidental, lo que hoy llamamos occidental, aunque tiene descendencia tan oriental como en la India y hasta en China, ¿no? El norte de China. Pero bueno, la cuestión es que este culto era la base de la pertenencia a lo que se llamaba la nación, es decir, el descender de los mismos antepasados a los cuales se les rinde culto con una llama que permanece viva en el hogar. Entonces lo primero que hay que hacer para fundar un nuevo hogar es fundar el territorio sagrado. Ese territorio sagrado que va a dar lugar a la nueva urbe, palabra latina que sigue hasta el día de hoy en el castellano, palabra uru, que significa señorío, potestad en los lenguajes antiguos, se remonta hasta en el sumerio lo encontramos. Esta urbe, lo primero que hay que hacer la urbe es hacer una ceremonia sagrada, porque hay que distinguir lo que es sagrado de lo que es profano. Es decir, el ámbito que se puede habitar del hábito que no se puede habitar, del hábito santificado por el fuego de nuestros antepasados a lo que no lo es.
Eso se demarcaba, pero primero se hacía el fuego. Y para hacer la ceremonia del fuego, Rómulo, que primero echa suertes para ver la voluntad, es decir, la voluntad divina, no la voluntad humana, sujetan al azar con cosas que no puede manejar el albedrío humano, sino que maneja la providencia divina, consultando lo que sería el vuelo de las aves. Y el que viera volar, cada uno se puso en un monte, uno en el Palatino, el otro en el Aventino, Rómulo y Remo, estamos hablando de los hermanos gemelos, y el que viera volar más buitres, ese era el designado por los dioses para ser rey, y fue Rómulo. Así que Rómulo hace todas estas ceremonias que primero consisten en saltar sobre un fuego de zarza para purificarse, hacer un hoyo, esto es lo más interesante de todo, hacer un hoyo que se llama mundus. ¿Por qué ese hoyo se llamaba mundus? Porque en el latín el verbo mundare significa limpiar. Nosotros conservamos una palabra negativa que es inmundo cuando una persona es sucia, porque inmundo es limpio. Entonces ese lugar purificado es nuestro lugar, el lugar donde habitamos, de ahí viene que le digamos mundo por asimilación a eso. Se hacía un hoyo y ahí cada uno de los fundadores, que son 100, los que acompañan el primer senado, las 100 primeras familias que van a acompañar a Rómulo, en la fundación de Roma, depositan ahí lo que es traen tierra sagrada, para decirlo así, de sus hogares. Ahí se hace el primer fuego. Sobre ese fuego se va a edificar el templo, que después se va a consagrar a la diosa Vesta, y que va a tener a sacerdotes flámines y a las vestales como sacerdotisas. El hogar de la ciudad, así como cada familia tenía su hogar, la ciudad, la gran familia, tenía su propio hogar. Ahí, levantado ese primer altar, lo que se hace es trazar los límites sagrados de la ciudad. Para eso también se hace una ceremonia donde se toma un buey blanco y un toro blanco y el arado, con el arado se marca un cuadrado que se llamaba pomerium. Y de ahí va a separar lo que es urbe de lo que no es urbe, es decir, el territorio sagrado del no sagrado. Y esto era algo que se observaba muy escrupulosamente y que es muy difícil de entender. En el mundo moderno, la fundación de la ciudad es buscar un lugar, levantar, hacer un acto y chao. En ese entonces era un acto sagrado. Cada vez que había que modificar el tamaño de la ciudad, había que hacer una ceremonia sagrada de un nuevo trazado del límite de la ciudad santa. Así se edifica sobre uno de los 7 montes de Roma, que es el monte Palatino, y se funda la ciudad. Toda esa ceremonia es para dar la importancia de lo que era la zona sagrada, y que Remo, eso de que mató al hermano Rómulo, o que tenemos todas estas versiones baratas y periodísticas que nos acostumbramos a repetir sin preguntarnos por qué. Lo que sucede es que Remo viola una ley antiquísima, es decir, la ley de no se puede saltar el cerco sagrado, no se puede profanar la parte que limita, sino por a través de las 4 puertas, que se marcaban. Al inicio se detenía el arado para que hubiera 4 entradas, una al norte, sur, este y oeste, y él lo que hace es desafiar, como diciendo, bueno, yo siendo el hermano del rey, y un poco para pelearlo a ver qué hace el hermano, y el hermano lo condena a muerte. Sin perdonar el hecho de que sea su hermano, como mostrando la importancia de respetar las leyes. No es que uno esté de acuerdo o no con esto, pero la cuestión es que fue por eso, no fue porque dijo lo voy a matar a mi hermano, le tengo bronca, nada que ver. Los historiadores dividen la historia de Roma después de la fundación en 3 partes. Por la parte política, es decir, por el tipo de gobierno que tuvieron. Como tuvieron 7 reyes y después volvieron la monarquía, se llama monarquía de primera etapa, que iría hasta el 509, año exacto en el cual se expulsa al último rey, Tarquino el Soberbio, que eran reyes etruscos. La república, desde el año 509 hasta el 27 a.C., algunos lo ponen un poco antes, otros un poco después. Particularmente a mí me gusta más que se ponga desde Augusto, porque Augusto es el que establece el imperium y el que le da forma a la magistratura imperial. Desde el 27 a.C. hasta el 476, en que disuelta definitivamente Roma, la parte occidental del imperio, cuando un pequeño rey de un pequeño pueblo llamado Odoacro, rey de los Hérulos, pueblo que no pasó mucho más a la historia, que por eso lo derroca al último emperador o general militar que tenía el mando de Roma, que era el señor Rómulo Augustulo.
donde también se da una coincidencia que el primero y el último gobernante de Roma se llaman Rómulo. Nunca más se llamó, ni siquiera un cónsul se volvió a llamar Rómulo. Bueno, entonces, basado en el culto de los antepasados, que esto va a tener mucha importancia, porque los que no tienen culto a los antepasados, es decir, los extranjeros, no forman parte de lo que va a llamarse la sociedad romana. Y esto es lo que va a distinguir, y al no ponerlo, debería yo escribirlo acá con letras grandes, pero lo voy a nombrar para que se diga, total, no es que tampoco la letra sea muy legible desde ahí, pero son los que van a ser los patricios, es decir, los fundadores de Roma y los descendientes de los fundadores de Roma. Es decir, los que tienen un antepasado romano al cual rendirle culto. Ya sea por pertenencia de sangre de la familia o por adopción, que es otra cuestión que uno podía ingresar en una familia a rendir culto a los antepasados de una familia por adopción también. Una cuestión que era abierta en Roma, pero no era la historia baratita de clases sociales que nos muestran hoy, de que los patricios eran los malos, los privilegiados, que no dejaban a los plebeyos porque eran malos. Al resto se le llamaba plebe, pero no en forma despectiva como se dice hoy, se le llamaba plebe, eran los que no eran patricios. Y no podían al principio, esto por lo menos, habitar en la zona sagrada de la ciudad, sino en las afueras. Muy parecido a lo que pasaba en la sociedad helénica, donde teníamos los eupátridas en Atenas y teníamos los metecos, los que estaban del otro lado del oikos, del territorio sagrado, lo que vendría a ser la urbe para los romanos, ¿bien? Y después, entre los espartanos estaban los perioicos y los iguales, no es una cuestión de segregación por las ganas de desegregar a la gente y por el placer de oprimir a las personas. Sin duda, el dominio patricio en algún momento se hizo un poco insoportable y le dio lugar a las revueltas que voy a explicar después. La monarquía, cuenta la historia romana, les recomiendo la historia de Tito Livio, me parece la más completa, muy interesante, y como es una historia muy con pocos comentarios, le da lugar a uno a entender la historia. Si ya tiene unas lecturas hechas sobre la historia de Roma, le da la posibilidad de sacar a uno las conclusiones. No está permanentemente tratando de adoctrinarnos o meternos una interpretación de la historia, ¿tá? Y cuando lo hace, lo dice. Muy interesante los 8 tomos de la historia de Tito Livio. Hubo 7 reyes en Roma. El número 7 acompaña bastante a Roma. 7 colinas, 7 reyes. Estos reyes fueron Rómulo, Numa Pompilio, Sabino, Rómulo Latino, Tulio Hostilio Latino, Anco Marcio Sabino. La unión de pueblos latinos y sabinos se hizo muy rápido. Y después 3 reyes etruscos que dan la impresión de que el comercio y el dinero empezó a influir en Roma lo suficiente como para llegar al poder. Y estos gobiernos etruscos, que fueron los gobiernos de los Tarquinos, Tarquino el Antiguo, llamado así porque hubo el último otro Tarquino, el del medio que fue Servio Tulio, que dicen que era un griego, un extranjero de nombre Mastarna, que se hizo latino, para decirlo así, se puso un nombre latino, Servio Tulio, pero de origen más bien griego-etrusco. Y el otro, Tarquino el Soberbio, llamado así porque fue el culmen de una especie como de tiranías. Esta es equivalente a las tiranías que hubo en Atenas, porque cuentan los romanos que empezó a influir tanto el poder del dinero que como lo que mandaba era el dinero, se permitía a los adinerados, aunque no fueran patricios, pertenecer a la parte más alta del ejército. Ahora, Roma no hacía esto y Roma no conquistaba lo que conquistó. Son cosas que se dieron así en la historia, no porque estén mal los buenos, sino que se dieron de esa forma. Los etruscos, que representaban más bien un pueblo parecido a otros mediterráneos, de mucho desarrollo de comercio, el mar Tirreno se llama Tirreno o etrusco por los etruscos, parece ser que influyeron a partir del dinero. Y esto hizo que la aristocracia patricia un día se cansara, aprovecharon una circunstancia que fue el ultraje y posterior suicidio de Lucrecia, esposa de un noble romano, y vino la rebelión de Bruto y Colatino. Bueno, esa rebelión
en el 509 establece lo que se llama la República. ¿Qué es la República? Es un sistema institucional hecho con las magistraturas, de modo de crear una magistratura que no sea la monarquía para que no le dé ínfulas de rey a nadie. Esta cosa que pasando los siglos, después bueno, va a terminar en el imperio, pero mientras tanto no querían eso. Y se crea una magistratura doble, con 2 miembros, llamado consulado, que duraba 1 año y no podía ser consecutivo. Uno podía ser cónsules muchas veces, pero no consecutivamente. La creación de los cónsules y la abolición de la monarquía corresponde a lo que se llamaría la época de la República, la época clásica romana. Por más que hoy es más conocido el imperio por las películas y todo eso, la época clásica romana es la época republicana. Posteriormente la república va dejando hincharse cada vez más por el poder del dinero, se crea una especie de oligarquía basada no en el origen sino en la plata, y va a decaer de una manera hasta el punto que la restauración o cierta restauración la va a terminar haciendo Octavio Augusto en el año 27 a.C., después que Roma se divide en partidos y todo, que eso es tema para otra charla. Y eso va a ser el imperio más adelante. Les dije que este origen troyano, marcial por Marte, que le da esta característica guerrera a los romanos, hacía que hubiera dentro del gobierno romano, tuviera mucha participación los que participaban del ejército, los miembros del ejército, para no ser redundante. Los miembros del ejército que votaban a través de las asambleas. Bien, entonces teníamos un alto mando político, que siempre fue la parte más alta, que se nombraba primero en los baluartes de los estandartes romanos se decía SPQR, que significaba Senatus Populusque Romanus, es decir, el Senado y el pueblo de Roma. Cuando decía Senado se decía este grupo aristócrata de los 100 cabezas de familia, posteriormente pasarán a ser 300, pero al principio eran 100, que tomaba las más altas decisiones. Después estaban las asambleas, que representaban lo que sería el pueblo, porque las asambleas tenían, incluso participaban los de la plebe gracias a las reformas de Servio Tulio, y esas asambleas, que eran de 2 tipos, las asambleas exclusivas de los patricios, que eran por curias, es decir, por organización religiosa familiar, y las asambleas que eran del ejército, que eran por centurias, pero votaban, por ejemplo, la guerra y la paz. Y aunque a ustedes les pueda parecer una cosa muy rara, los romanos normalmente votaban la guerra. Lo curioso es que los que votaban la guerra eran los mismos que iban después a pelear, no es como es ahora, que votan la guerra unos y pelean otros, pero, o por obligación, sino que el romano va a ser un pueblo belicoso, fuerte y orgulloso por ser fuerte en la guerra. Las magistraturas, que eran las funciones de gobierno, sacando el Senado y las asambleas, estaban las magistraturas, que eran los cargos específicos de gobierno, entre los cuales sobresale el consulado, que eran los que tenían el mando, por ejemplo, del ejército y de las ceremonias públicas. Posteriormente se van a crear ayudantes del cónsul, que van a ser los pretores, colegas de los pretores, para ocuparse de otras tareas y dividir un poco la función de los cónsules. Y después estaban otras magistraturas menores, como eran las de los cuestores, que se dedicaban al control de las finanzas y la vigilancia pública, los ediles, que se encargaban del abastecimiento de la ciudad. Estos se van a ir creando después, ¿no? Estas magistraturas. Y el censor, que era muy importante, que se dedicaba a hacer dos cosas cuyas 2 palabras nos llegan hasta el día de hoy en el castellano. El censor se encargaba de la censura y del censo. El censo se hacía una vez cada 5 años por una ceremonia religiosa que se llamaba lustración. Como lustrar significa sacar brillo, purificar, y esta ceremonia era de purificación, se entiende hoy en el castellano que lustro es un periodo de 5 años, es el periodo en que se hace esa ceremonia. Cada 5 años se hacía esa lustración y se hacía un censo de todas las personas, porque no podía faltar ninguno a esa ceremonia de lustración. No ilustración, que es otra cosa. Y el censor además se encargaba de la censura, es decir, de vigilar las costumbres públicas y censurar a las personas que tuvieran malos antecedentes para no ocupar cargos. El encargado de eso era el censor.
y se tenía siempre la fama, el censor, de ser una persona respetable que era encargado de la vigilancia de la moral pública. No comparar con lo que es la censura hoy, porque ha pasado mucha agua por el río y las cosas no son iguales que en ese entonces. Aunque en la misma Roma el prestigio de los censores fue decayendo también al paso de los siglos. Y posteriormente teníamos una magistratura muy frecuentemente utilizada, que era la del dictador. Dictadura era una palabra que no tiene el aspecto negativo que tenemos en la actualidad, que tiene en la actualidad, porque la dictadura era cuando se necesitaba una mano firme que pusiera orden en un momento desesperado para la patria, por ejemplo, una conmoción interna o una invasión externa o una guerra, se nombraba un dictador. Trataba de buscar al ciudadano más idóneo, más apto, y se le daba la dictadura por 6 meses. El Senado le daba por 6 meses el poder absoluto, es decir, no tenía ningún tipo de barrera a lo que él decidía. Siempre había un límite, no se rompían las barreras de los derechos básicos y extrahumanos, ¿no? No podían hacer leyes ridículas porque inmediatamente se le quitaba la facultad al dictador. No pasó nunca, pero les digo por las dudas, no es como los gobiernos de hoy que tienen poder omnímodo, nos pueden encerrar, nos pueden inocular obligatoriamente, hacer un montón de barbaridades, abusando de nuestras libertades básicas que en ese momento no se le ocurría porque no estaba dentro de los poderes que tenía el gobierno. El romano es una población que respeta muy bien el derecho privado y familiar. No el privado del individuo, sino de la familia. ¿Está? El Estado no se mete en las cuestiones familiares, por eso yo puse ahí abajo la importancia del derecho romano, que hoy mucho bla bla, se dice mucho, pero no se respeta. Porque el derecho actual, si bien se inspira en el derecho romano, ha negado sus principales bases, que es esa, la de respetar el derecho privado, el derecho familiar, que esté por encima del derecho del Estado. Y hoy no, hoy el Estado interpreta nuestra felicidad, interpreta nuestra libertad, interpreta nuestros derechos. Hoy se habla mucho de los derechos, pero en realidad que los interprete y los ejecute el Estado en nombre nuestro. Nosotros no podemos interferir ni entenderlos de otra manera que las que la entiende el Estado. Si el Estado me dice, vos tenés derecho a tal cosa, yo la entiendo que este derecho consiste en, no sé, en la libertad de que mates. Vos no podés interpretarlo de otra manera. ¿Está? El derecho lo interpreta el Estado unilateralmente. Pero bueno, esas son cuestiones que si hoy se tomaran en cuenta el derecho romano, no serían las leyes como son. Por eso el derecho romano ha perdido espacio en la carrera de abogacía en Córdoba, conocida por la docta por ser una de las facultades más prestigiosas de abogacía del país, que fue reducido a un solo cuatrimestre. Antiguamente eran 3 materias. Derecho romano 1, 2 y 3, hoy se reduce a un solo cuatrimestre. Total, mejor que no estuvimos mucho en la historia de derecho romano, codificado 2 veces con posterioridad en la época después de Cristo por Justiniano, ¿no? Pero bueno, sin entrar en más detalles, decir eso, el respeto por la cuestión familiar. Y la familia que en Roma tenía un carácter fuertemente patriarcal, por las razones que hoy esta lucha medio ridícula de venganza entre varón y mujer hace que no se presten atención a ciertas cuestiones. El pueblo romano va a ser quizás de los pueblos antiguos el más patriarcal de todos, sin embargo era el pueblo donde las mujeres más influían sobre los varones, donde influían en el ámbito privado. La mujer tenía muchísima influencia. Cuenta la historia que el censor Catón, un censor muy conocido en la época de la guerra contra los cartagineses, un día quiso hacer una ley contra costumbres de Cartago que se estaban poniendo en moda entre los romanos y no les gustaba, que era pintarse y esas cosas. No lo pudo hacer porque ningún senador se atrevió a votar leyes contra la voluntad de sus mujeres. El pueblo más, para decirlo así, gobernado por mujeres sin que, digamos, detrás de las tiendas, detrás de las cortinas, es el romano, y sin embargo fue el más patriarcal quizás de todos. Y ese es el equilibrio que uno muchas veces ignora a la hora de juzgar el papel de la mujer y del varón, y se simplifican las cosas y se transforman las cuestiones en las que no son. Pero bueno, otra cosa para decir, bueno, Roma se va a extender muchísimo. Primero van a hacer guerras con los pueblos vecinos, todas guerras, algunas defensivas, otras por alianzas, pero posteriormente esto va a perder Roma va a tener la fama de invencible
y va a empezar a conquistar casi sin límite. Los límites se los puso en algún momento la naturaleza y en otro momento la dificultad de mantener ejércitos a tan larga distancia, pero va en las épocas medianas del imperio, Trajano, por ahí va a tener una extensión larguísima, y va a extender la cultura civilizada de la antigüedad, los pueblos civilizados de la antigüedad, guste al que guste y al que no le guste, que se joda. Los pueblos antiguos civilizados son el griego y el romano. El griego en la parte intelectual y el romano en la parte organizacional de una civilización. No es que los otros pueblos no hayan tenido elementos de civilización, pero en estos dos pueblos se dio con mayor excelencia, se dio en la mayor excelencia que existió, ¿está? Y gracias a esa extensión violenta, podemos decir, aunque el dominio romano no era un dominio pesado, se pudo extender la civilización al resto del mundo. Es decir, que el ser humano se eleve de su condición, en su condición natural a su perfección, a la perfección de la parte más alta que tiene, que es la razón. Bueno, no mucho más, esto es un resumen solamente para decir, posteriormente en otro momento analizaré los factores de caída de Roma, el cristianismo y todas las cuestiones que vinieron con posterioridad. Así que bueno, os suscribís y pues nos estamos viendo en la próxima. Bye bye.